La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Immanuel Kant, este filósofo de la época, fue prusiano de la época de la Ilustración, siglo XIX. Eh, Me esforcé en buscar este acto porque, claro, el arte es eso, el arte no siempre tiene que ver con cosas bellas. A veces hay cosas terribles, hay tragedias, hay dramas humanos, hay dramas sociales colectivos inabordados. Hay situaciones que se nos escapan de las manos porque queremos que se nos escapen porque son demasiado incómodas, seguramente, porque no queremos tocarlas, porque no queremos que se nos enfrenten. Porque si vamos en el metro y se escucha personas en las vías, a lo mejor nos preocupamos más de cuánto nos vamos a demorar nosotros que aquella persona que el viaje terminó para sí. Estamos en manos libres del pensador.io por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, amigos y amigas. Bienvenidos a todos. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Te saludo en primer lugar y luego a nuestros ilustres y queridos entrevistados y con un fondo espectacular. Sí. Miguel, Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy bien, con bastante calor aquí en Santiago. Esta es una y con hora corbata el aquí, hueón. claro, pero y yo con corbata, claro. Y bueno, con dos invitados jóvenes y esta nueva generación de artistas de teatro es lo que nos motiva a hacer más cultura en manos libres. No solamente es política a manos libres, sino también es cultura. Tal cual. Le damos la bienvenida. Bueno, yo hacía una introducción entre la belleza y las cosas terribles y las cosas extraordinarias y las cosas feas. Y me acordaba hoy día mucho de Rimbaud cuando dijo, senté a la belleza en mis rodillas y sentí asco y la insulté. Esa es una frase que el poeta nos viene dando vueltas hace muchos siglos. ¿Por qué hablo de esto antes de presentar a nuestros entrevistados? Porque eh, hay una obra, me van a corregir si sigue en cartelera o no, Las Cosas Extraordinarias, de la productora Fulgor, de adaptación dramatúrgica y dirección de Amalia Cuevas, y la brillante también, igual que ella, interpretación de Lucas Sáenz. Ambos los tenemos ahora en manos libres, ¿lo pueden creer? Esta obra retrata lo que significa la salvación ante la posibilidad de un suicidio. Yo escribí una columna hace algunos días, una crítica de teatro respecto a esta obra, eh, porque creo interesante, creo imprescindible que el arte sea relevado en el aporte que tiene social. A veces las políticas públicas no alcanzan, los gobiernos no les importa y cada día se matan más chilenos. Hay 5,7 intentos de suicidio en Chile. No hablo más, Amalia y Lucas, muy bienvenidos a Manos Libres del Pensador, desde un idílico, están en Grecia, ¿verdad? No ha ido tan bien con la obra que Claro. estamos aquí desde el Olimpo. Claro. Gracias ¿Cómo por la están, chicos? invitación. Hola, muy bien. Ya descansando, teniendo una mini temporada de descanso para volver a cartelera ahora en enero con la obra. Volvemos a El, San Ginés el también. 7 de enero, bueno, me parece que quedan un par de entradas a la venta, pero gracias al boca a boca y también al labor de los periodistas tenemos la fortuna extraordinaria y poco usual en Chile de estar llenando la temporada. Entonces, también eso nos ha llenado de ímpetu para poder seguir dándola. Qué lindo, qué lindo. Yo cuando escribía la crítica decía, claro, es una obra imprescindible, aunque un tema complicado. ¿Por qué eligieron las cosas extraordinarias? ¿Por qué elegir este tema? ¿Es alguna experiencia cercana? Eh, Mm. Estoy haciendo Ujú, ujú. memoria de lo que mismo escribí. O sea, a veces esto, por este tema del suicidio, de la depresión brutal, se experimenta en carne propia o en piel contigua, piel Mm. cercana. ¿Por qué? Dale, dale. Amalia. Eh, Ah, Ah, no, como eh, quiera, pero no, está súper. Bueno, ambos creo tenemos una historia especial con la obra desde distintos lugares. El Lucas, como en julio, yo creo que fue que la leíste. Una Sí. cosa así, el Lucas la leyó en su como registro de obras que tenía guardada, la encontró, le gustó mucho, me la comentó y yo también ya la había visto en Argentina el año anterior a ese invierno, a este invierno. Y claro, y fue una obra que la fui a ver con mi papá y con mi hermana.
Y al verla, al verla ahí en vivo, pude presenciar lo conmovedora que era, especialmente como para el público. Y creo que esa es la particularidad de esta obra, lo que genera en el público y en las personas es tan especial que yo no lo había visto antes, creo, en una obra de teatro, como el nivel de empatía. Y de sentirse representado en el público con la obra es muy especial. Y bueno, y claro, definitivamente hay temas con la salud mental. Bueno, en el caso de Amos voy a hablar por mí, en otro aspecto, no necesariamente en el tema de la depresión, pero que a uno le hace querer hablar de este tema porque se siente en alguna fibra tocado por este tema, ya sea en uno mismo o en un familiar. Y es súper valiente hacerlo. Mm, sí, sí, bueno, no es tan común, creo yo, el tema de la salud mental en el teatro todavía, si bien se habla harto, harto más que antes, como de la salud mental en general, del tema del suicidio, también se están haciendo campañas, sigue siendo un tema súper tabú. em, y uno cree que el gran mito probablemente del suicidio sea creer que por el hecho de hablar de él van a aumentar los suicidios y creo que eso es un gran error en nuestra cultura. Así que estamos manos libres en el Pensador, punto yo, por un periodismo libre, independiente, nemorino, tranquilo. Un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Miguel, tú vas con otra pregunta. Sigamos adelante con esta Sí, linda entrevista. exacto. Lucas, mira, ha sido desafiante interpretar este unipersonal. Yo creo que uno se va dando cuenta, así también como en el periodismo o en lo que sea que uno haga, como de los desafíos del viaje a medida que lo va recorriendo, ¿no? Como que yo en verdad encontré la dramaturgia y le dije a la Amalia como, te tinca hacerla, pero por las ganas de actuarla, la verdad, como... Y también tenía ganas de embarcarme en un proyecto que fuese un poco más íntimo, como en el sentido de que la mayoría de los ensayos que tuvimos fueron la Malia y yo en una habitación de un departamento, ¿cachai? Entonces, poder armar ese lugar de diálogo y de reflexionar y de equivocarnos desde ese lugar fue muy gratificante. Este es un unipersonal medio tramposo porque uno no está tan solo. Y eso me fui dando cuenta a medida de la temporada. La verdad es que los ensayos, Amalia hacía todas las réplicas del público y para el día del preestreno dijimos, wow, la obra duraba 20 minutos más de lo que pensábamos. Porque claro, la magia sucede, aunque suene como el clásico cliché de que el teatro se completa con el otro, el teatro necesita de un otro que te vea, al menos uno. Aquí realmente se completa con el otro porque los textos que necesitamos que nos repliquen son del público. Entonces, es un unipersonal que no es tan unipersonal, un unipersonal bastante colectivo. Y yo creo que esa es la magia de la dramaturgia de Duncan Macmillan, que logra generar las reglas de un juego que se transforma, es muy orgánico y es muy dinámico y a la vez es muy arriesgado porque confía mucho en el espectador, dándole un rol activo y no solo pasivo, que al final es lo que nos interesa del arte. Amalia hacía las réplicas. ¿Cómo? No le escuché. Amalia, tú hacías las réplicas de... Ah, claro, las réplicas, sí, yo en el fondo hacía del papá, de la novia, de la veterinaria, En los ensayos, en los ensayos, claro, en el Ya, fondo perfecto. ahí, porque era súper Ya, importante tener esa pero, respuesta. pero en la obra real era solamente público. Ah, era público, era completamente público, y que el público no sabía a lo que iba, o sea, Nada estaba Oh, preparado. sí. Claro, la oh, función que tuviste fue alguien y la siguiente función, o si la ves de nuevo, serán otras personas y otra la función también. pero es un casting perfectamente hecho. Nosotros entramos con la Marina y decimos, ¿para qué nos pasa esto? ¿Qué significa esto? Decía, y mi papel decía, con un número decía, reconciliarse después de una discusión. Ajá, Ujú. ajá. Y mi Marina, que es ruso, mi mujer decía, los bigotes de Charlie. De Charlie García. Claro. Oye,
¿Cómo ha sido la recepción del público que ustedes han captado? Pero más allá de lo que pasa dentro de la sala, yo lo describí en lo que escribí. O sea, yo Sí. escuché sollozos, yo escuché suspiros disfrazados de tos. Ajá. Tal cual. Pero más Eh, allá de eso, ¿cómo ha sido la recepción? Mm. Libremente, contesten uno y después el otro, da lo mismo. Bacán. La Estamos muy gente, sencillos. la raja, ¿no? La gente se impacta bastante porque también no sabe muy bien a lo que va. Entonces también no quiero spoilear a la gente que nos escuche y vea en este programa. Pero salen removidas. La verdad es que yo diría que esa es como la gran palabra. Y salen muy agradecidas, o sea, se nos acercan. También nosotros tenemos una instancia ahí de poder conversar la obra sobre la misma escenografía. Como que se rompe esa cuarta pared de que el público no pueda subirse al escenario porque el escenario ya está ahí. Y también tienen una instancia para empezar a construir su propia lista a la salida en el mismo foyer. Y los mensajes que nos dejan, que hemos ido como recolectando, son bastante esperanzadores, ¿eh? Aun cuando el mundo y las noticias, sobre todo, nos entregan una mirada bastante desafortunada del ser humano y su comportamiento con respecto a uno otro y a la naturaleza. Creo que esta obra permite ver harta luz en la réplica y en cómo nos dicen también, por favor, sigan haciéndola, los mensajes que nos envían después por Instagram. Ha sido bastante sorprendente. Mm. Mm. ¿Para ti? Sí, yo siento que lo más lindo es que de una u otra manera a las personas le llega la obra, como que nadie sale de la sala indiferente a lo que acaba de ver. Eh, y eso es difícil, siento hoy en día, porque estamos llenos, creo, de obras de teatro que son más discursivas que otra cosa, que te vienen a plantear una manera de ver el mundo específica y ya resuelta. En cambio, en esta obra creo que las personas tienen la posibilidad de conmoverse y de conectarse con sus propias historias y eso es lo que hace que salgan tan emocionados, siendo, no sé, niños de 13 años hasta personas mayores. em, y que quizás a ellos no les ha tocado un tema en relación al suicidio, pero sí saben que a una amiga sí, o sí saben que a un hijo sí, entonces le van a recomendar esa obra a esa amiga, a ese hijo, porque se vuelve algo importante de ver para prevenir una Entonces, desgracia. Eso siento yo. eso Sí. es. Y la siguiente pregunta, Miguel, va a tener que ver con eso. Pero a mí me pasó que salí de la obra subiendo la escalera y pensaba en la canción de Sabina, Las Razones. Las A Razones ver, de Sabina. cántanos un poco la canción. Pucha, ahora no me puedo acordar, pero sabía que era una canción que habla de las razones para seguir, Mm, Ajá. para quedarse, para quedarse, claro. para no abandonar, Sí. porque el abandono no tiene retorno. Mm. Miguel, Sí. Antes de hacer la pregunta a Mario, nosotros en el Pensador.io estamos en una campaña ¿verdad? para, Po? Yo me emociono. claro, estamos en una campaña para poder generar nuevos socios para esta revista digital de la Academia y de la Opinión. Abajo en pantalla va a salir un QR donde tú puedes, por 4.000 pesos mensuales, dar más contenido a esta plataforma de YouTube y también de la web, que es el mismo revista digital del Pensador.io. El Pensador.io, la revista digital de la Academia y de la Opinión. Amalia y Lucas, mira, ¿ha habido alguna reacción por parte del Ministerio de Salud u otra entidad que esté relacionada con la salud mental? Considerando que esta obra está haciendo este problema colectivo, porque obviamente la salud mental está en boga y no ahora, sino ha aumentado durante estos últimos tiempos, ha aumentado. Incluso ustedes ven, por ejemplo, en las noticias, todos los días hay gente que se tira del metro. Entonces, Ujú. ¿se han comunicado con ustedes, Amalia y Lucas? Mire, nosotros para poder hacer la obra, más allá de que estaba la dramaturgia levantada, Amalia, como bien mencionaron, hizo la adaptación.
Y desde ese lugar también fue muy importante la investigación que nosotros hicimos para poder abordar el tema de manera responsable, ¿no? Que es una de las cosas que también aborda la obra de no abordarla desde la polémica ni desde como el titular de emergencia, sino que abordar el tema del suicidio desde un lugar responsable. Y desde ese lugar nos informamos mucho con el programa Quédate, que es parte del gobierno regional de Santiago y que es un programa que se va restableciendo año a año según los permisos regionales y gubernamentales. Sin embargo, la verdad es que nosotros íbamos a contar con ellos también para poder que ellos pudieran también después de cada función abordar un pequeño conversatorio Con un eh, profesional de ellos, con un claro. profesional de ellos, claro, para poder hacer una bajada de la obra. Y por razones, no sé si políticas o burocráticas del mismo sistema en el que vivimos, se tuvieron que bajar sin dar muchas razones Puta. porque de alguna forma no podían participar de una actividad con fines de lucro. Y claro, nosotros necesitamos, es nuestro oficio, entonces necesitamos cobrar entrada para pagar el pan de cada día, ¿no? Entonces, desde ese lugar, como que abandonamos un poco la esperanza de tratar o al menos de manera personal, como que estábamos muy en sacar la obra, ¿no? Como que, y desde ese lugar sí se nos han acercado personas que han ido a la obra y que son, por ejemplo, psicólogos y psicólogas, pero más desde un lugar privado, te diría, y que han querido brindar su apoyo o han querido como una persona que hizo incluso un personaje en la obra que le tocó ese día de manera fortuita. Luego fue unas funciones más tarde a hacer un conversatorio con el público. Como que se han dado más esas instancias de tú a tú, más que depender de un ministerio también, la verdad. Y bueno, no es que le hagamos el quite, ¿no? Pero, Pero hasta ahora no ha habido ese... pero hasta ahora no ha sucedido aquello. Oye, pero perdóname la franqueza, pero tiene que sería más grande la respuesta. No podemos involucrarnos en asuntos que tengan fines de lucro. Mm. ¿Y las Sí, creo, fundaciones? pero creo que no vino del mismo equipo. De hecho, el mismo, con la persona que siempre tuvimos relación fue muy amable y de verdad que fueron como muy abiertos a que nosotros fuésemos a recibir los conocimientos que al final usamos, ¿cachai? Como hay muchos de esos conocimientos que nosotros fue en base al Está, programa. está bien, pero ¿por qué no hacer un conversatorio del gobierno regional después de la obra? La explicación es que Sí, no se pueden involucrar en temas de lucro. No nos dieron muchas razones, pero claro, ese era uno de esos temas y que ellos tienen, pero uno sabe cómo funciona Chile, ¿no? Como hay ciertos horarios de trabajo y si es que eso no está cubierto en el horario de trabajo y esto ocurre post función a las 9 de la claro. noche, no sé, como que se empieza a enredar el sistema sobre sí mismo. Sí. Pero yo siento que fue mucho más una orden de arriba que del mismo Eh, equipo Quédate. no, si Porque te entiendo. sí, porque desde un inicio ellos estuvieron súper abiertos y de hecho de una manera muy genuina, porque en el fondo nosotros no les ofrecíamos, entre comillas, nada a cambio, ¿cierto? Solamente es como era como recibir su ayuda y un par de entradas, pero claro, a último minuto esto cambió, entonces quedamos un poco descolocados, pero sí, fue extraño. Quisimos seguir haciendo la obra y necesitábamos seguir más que seguir buscando ayuda regional o gubernamental. Y desde ese lugar ha sucedido de manera muy Mm. orgánica que la gente que se ha interesado ha llegado y nos ha brindado su apoyo. No, Pero sin claro, duda, y me encanta que vean la parte llena del vaso, digamos. Esta obra mm, debería estar en todas las regiones del país, en las comunas y con conversatorios en las plazas, ahora que viene el Mm. verano. Eso sí, es lo responsable. Que los que no quieran involucrarse con un problema de horarios o de lucro, los mm, mismos, y aquí entra el periodismo duro, los mismos que se robaron tanta plata en el caso Fundación, en el caso Convenio, ¿ah? Ahí no tenían problemas de horario, ahí no Mm. tenían problemas de lucro. De lucro. Exacto. Era puro lucro. Ah, Yo estamos creo que hablando de un, Rodrigo, con la yo creo que un, raíz. yo creo que un síntoma bastante de nuestra época de cómo funciona también la política y por qué hay tanta desconfianza o como ya no nos sentimos representados por nadie, ¿no? Se vio también en las elecciones ahora en Chile que
mucha Claro. gente votó sin, en verdad, tener a favor a ninguno de los participantes, ¿cachai? Como... Mm. Exacto. Pero sí, yo creo que es bien importante lo que tú dices, porque creo que es una obra que es tan relevante y no se necesita mucho para verla. Simplemente se necesita estar ahí y yo siento que puede realmente cambiar la situación de alguien al menos. Entonces definitivamente es una obra que yo creo que claro, es lo que tú dices, es ideal para tener en las distintas comunas del país y tener unos conversatorios en las plazas post la función, más allá de que haya un profesional o no, sino que es como la instancia de abrir la opinión El y diálogo. el diálogo, eso es lo más lindo que se generó la vez que lo hicimos. El Sí, desahogo colectivo. Exacto, sí. sí. Exacto. O Que no sea, se yo no transforma tengo en nada ese... contra los reggaetoneros, no tengo nada contra los raperos, mi hijo es rapero, cantante urbano, pero démosle espacio a esto también, porque esto puede salvar una vida, con que salvemos una vida es suficiente. Mm, Hoy, hoy, hoy y mañana también, y ayer también, y el lunes, y todos los días va a haber al menos 5 personas tratando de matarse en Chile. Si el Mm, Estado no hace nada, si las fundaciones privadas no les alcanzan, fundaciones privadas de buena conducta, digamos, no mm, políticas, no demás, no les alcanza, no tienen la musculatura suficiente, y el arte puede ir mm. en recoger esto, si el arte puede ir al servicio de esto, o sea, es un despropósito negarse a eso. mm. Mucho tiempo, si bien aún soy joven, creo que he vivido a ratos con la frustración de andar convenciendo a la gente de que vaya a ver tu obra de teatro, ¿no? Algo que sucede mucho en nuestro país. Y creo que como es la vida, ¿no? Cuando uno suelta esa pretensión de decirle a todos tus contactos de WhatsApp que por favor vayan a comprar tu entrada y simplemente se suelta el devenir, hemos empezado a llenar la sala. Entonces agradezco a quienes han estado ahí, agradezco el interés, eh, también agradezco, agradezco mucho, por ejemplo, que fue a una función Mónica Rincón Bien, y que nos mencionó en el minuto de confianza en bien. Tolerancia Cero, y eso hizo Mm. que de verdad se abriera un panorama Muy distinto. imprevisto para el público que está empezando a llegar, y eso es porque la obra también carga con su propia suerte y con su propia magia. Entonces también confío en eso, aunque suene muy hippie. Eh, claro que sí, que nuestras intenciones son en ojalá poder llevarla a regiones, nos comentan eso en Instagram. Creo que tenemos que ponernos a mandar mail, y como estábamos a cargo un poco de la producción, yo además actuar, la Amalia dirigiendo, al mismo tiempo Todo. egresando de la universidad, como que estábamos malabareando mucho, pero ahora sí queremos sentarnos a mandar esos mails, y también a la gente que nos está escuchando acá en Manos Libres o que nos leyó en El Pensador, abrirle la invitación de que queremos darla y queremos compartir esto que hemos hecho con mucho cariño. Bueno, ustedes son pareja, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas veces le habrán preguntado cómo se lleva la pareja? No voy a hacer esa pregunta porque la han hecho mucho. Ustedes son pareja y me recuerdan a... Somos mucho más que dos. En la calle codo a codo somos mucho más que dos. Ustedes se notan así. Eh, ¿Cómo va la productora Fulgor? ¿Cuánto cuesta hacer teatro hoy día en Chile? No hablo solamente en plata, sino que en horas de sueño. Mm. En eso. Mira, Fulgor es un sueño que partió como hace 3 años, pero sí, o hace 4 años y se materializó como hace tres, te diría. Lo creé junto a un amigo que se llama Matías Inoa, y, y se ha dado de manera, no sé, bien espontánea la verdad, como en base a la necesidad de querer y hacer nuestro oficio. Es una productora de teatro y de cine, y ambos vamos como liderando nuestras producciones, como si bien trabajamos ambos por Fulgor. Él, por ejemplo, no está involucrado en este proyecto. Él vive en Dublín y acaba de grabar un cortometraje allá bajo la producción de Fulgor. Entonces, ambos Qué sabemos bueno. que tenemos cierta coherencia ética e ideológica, entonces no necesitamos estar involucrados en el proyecto del otro, pero firmamos bajo el mismo seudónimo de alguna forma, que sería Fulgor.
Y mi primera obra, tanto Amalia como yo escribimos teatro y dirigimos. Em, Sin embargo, me pasó que mi primera obra tuvo muy buena recepción, se llamaba Ternura. Fue una dramaturgia mía y una dirección mía. Sin embargo, me costó mucho venderla, la verdad, como creo que mis escritos no son tan comerciales, son bastante de mi gusto, porque si no escribiría otra cosa, pero me costó venderla. Y entonces también esta segunda producción profesional teatral de Fulgor, dije, bueno, voy a dejar mis escritos de lado un rato y me topé con esta dramaturgia de Duncan Macmillan, que además también hay que considerar, respondiendo un poco tu primera pregunta, que si bien nos conmocionó la historia y la dramaturgia, también me pareció que era fácil realizarla porque no le tenía que pagar el actor si es que era un monólogo que podía hacer yo mismo. Entonces digo, como también, digo, para no romantizar tanto el asunto, también Claro, esto es la idea de poder hacer un trabajo de esto, ¿no? Obvio. el pragmatismo, Y, pues eso. y desde ese lugar ha sido muy grato como ahora cerrar como el primer episodio de la temporada de noviembre y diciembre y poder pagarle a la gente, ¿cachai? Que no es algo que siempre hacemos en el teatro, que es poder, algo tan lógico como poder pagarnos, ¿cachai? Como nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado a trabajar mucho gratis y que nos llamen a mucho como... Y que la pregunta no sea cuánto es, si la pregunta generalmente del actor es ¿y van a pagar? ¿Cachai? Claro. Que es que está inserto en nuestro sistema educativo, ¿cachai? Creo que podemos ahondar en aquello profundo y nos demoraríamos un buen rato, pero, pero creo que como todo proyecto, y con esto te cedo la palabra un poco, pero creo que como todo proyecto necesita horas de sueño y necesita quizás como meterle energía y también necesita un equipo. La verdad, si bien como yo fui la primera semilla como de esto en este proyecto en particular, gracias a que armé un equipo junto a la Maglia, en que en este caso, en esta obra, somos 5 personas guiando el proyecto. Está Francesca Peragalo, está Ignacio Trujillo y está Antonia Reyes, junto a Amalia y yo. Creo que eso es lo que hace posible que después ustedes puedan Mm. ver lo que ven. Sí, claro, sin duda. ¿Tú querías Miguel, decir algo? Y a Amalia, le falta que vos, hable Amalia No, para dale, sí, sí, dale. contestar. Ah, ya, perfecto. Mira, tenemos, a ver, eh, en este momento, ¿qué expectativas tienen ustedes sobre el próximo gobierno? Yo sé que no quería meterme en política, pero hay que meter igual, porque obviamente este gobierno, el que va a entrar en marzo, no le gusta mucho la cultura y hay que decir las cosas por su nombre, si la cosa es así. Porque el gobierno actual le dio mucha más plata al Ministerio de las Culturas y a las Artes. ¿Cómo ven ese contraste con el gobierno de José Antonio Kast? Que obviamente muchas de las personas ahí son más tecnocráticas y van a decir, no, que no le invirtamos tanto a la cultura, veamos en esto. Entonces, ¿qué expectativas tienen ustedes como jóvenes y que están inmersos en esto de las culturas, que es bastante complejo en este país? Mm, sí. Bueno, yo creo que lamentablemente con respecto a eso, al menos yo no tengo muchas expectativas. Como que hay una eh, resignación, creo. Ojalá me equivoque, pero claro, es un poco lo mismo que tú dices, como ya de por sí en los debates o en el programa de José Antonio Cast, no hay un interés muy profundo en la cultura, en el arte. Creo que muchas veces se ve para el sector más conservador, ¿cierto? En general en las sociedades, para los sectores más conservadores, la cultura, el arte, y sobre todo en Chile, se ve un poco como un enemigo, porque siempre ha estado, ¿cierto?, más ligado como a la izquierda unos en Chile. comunistas, claro, Exacto, el en, en el, estereotipo, en el país. Y creo que permiso. eso es, sí, creo que eso es un gran error, porque más allá de un color político que evidentemente es así, evidentemente la cultura está mucho más ligada a la izquierda por una cosa ideológica, em,
creo que el arte, lo que nosotros hacemos, es un poco más universal que un tinte político. Creo que lo que hacemos lo hacemos por querer generar cierta empatía, porque querer contar una historia que represente a la gente y que represente a una persona que sea de izquierda o de derecha. Creo que eso es Claro. como súper importante, como no hay una discriminación para nada. O sea, en la misma obra que nosotros hacemos, yo creo que una persona republicana y una persona comunista se puede emocionar. Entonces creo que eso es lo lindo también, entender el arte desde esa manera. Así que ojalá que eso, esa postura al respecto se pueda masificar. No lo creo, pero no sé qué piensas tú. Yo creo que, yo creo que esto también trasciende a Chile. Yo creo que la derecha está ganando varios territorios a nivel del orden global, ¿no? Y creo que, no sé, no creo que somos tan importantes en este minuto tampoco, como creo que la historia siempre responde a un orden medio pendular, ¿no? Y ahora nos alteramos por esto y después volver al otro lado. Me gustaría creer que como sociedad y como humanos podamos de a poco llegar, habitar más el camino medio, ¿no? Como dirían los budistas, como el noble camino medio. Pero creo que estamos a bastantes siglos de aquello. Sí creo que están habiendo cambios también positivos, no hablo a nivel político, creo que también las nuevas generaciones no sé, yo hace rato como que dejé un poco de escuchar también las noticias y a los mismos políticos porque ya no me importa si son de derecha o de izquierda, como que la misma política creo que se enfoca más en dividir que en unificar o en dialogar. Entonces, no estoy no voté a Cast y no me representa ideológicamente. em, pero hace rato que me dejó de representar a alguien, entonces creo que quizá esto puede empujarnos a tener un rol más activo, un poco lo que yo decía como con la obra, que es lo lindo de que este espectador deja de ser una persona sentada en su silla y que se vuelve un ente activo. Creo que al final eso es hacer comunidad y estoy seguro de que la contrarrespuesta surgirá. Creo que cada vez menos me representa el hecho de creer que el arte responde a la cultura. Creo que las manifestaciones artísticas y las vanguardias han surgido contra una cultura que no los representa. Es decir, mi arte, no sé si me gustaría que fuera, no sé, no me siento representado por el ministro de Cultura, todo lo contrario, necesitaría un ministro de Contracultura, porque me parece que también el arte hace eso, hace señalar el lugar donde trasciende las bisagras, ¿no? Se te planta Por un supuesto, cuadro y el artista es capaz de decirte, a ver, pero miremos la otra pared. claro. Entonces, para mí eso es el arte, no es como, uy, necesito el fondo para hacer mi arte que habla sobre esto. Para mí el arte es mucho más profundo. Para mí el arte te hace cuestionar si es que podemos caminar de otra forma, ¿no? Entonces, creo que trasciende las leyes constitucionales de un país. Ojalá que gana de que hubiera más educación. Yo creo que en ese sentido recomiendo mucho un libro de Claudio Naranjo que se llama La educación que esperábamos, que habla de una educación más integral y más holística en el sentido de poder también escucharnos, ¿no? Uno ve lo disociada que está la gente hoy en día de su cuerpo y cómo el entrenamiento que nos están haciendo basado en en un sistema neoliberal es del rendir, ¿no? Y el de muchas horas de Sufrimiento. matemática y yo no, y casi que nada de educación cívica, por ejemplo. Entonces no O se sea, le puede pedir demasiado a una sociedad o no nos puede sorprender que todo Chile se haya pintado de azul, como decía la prensa, mm, si es que somos una sociedad que no se enfoca en una educación integral, una educación emocional y una educación relacional. Eso me parece, más allá de derecha o de izquierda. o sea, que somos puros nulos, locos, y que vemos en el arte el rescate de la sociedad, Mm. no en la Como, política. como ya sucedió anteriormente, yo creo que está bueno volver a visitar la historia y cuando se alzaron los fascismos
sucedieron las vanguardias, ¿no? ¿Qué Sí, vanguardias surgirán hoy que nos permitan volver a darnos las manos? qué buena frase, qué buena frase. Y tengo que hacer una mención publicitaria. Sí, Hágale, hágale. Ah, Oh, ¿es para su loro? para el loro. claro, para exportar loros. Oye, si por algún motivo, ojalá nunca les pase, pero si el tribunal les ordenó que tienen que publicar una citación o una posición efectiva, el extravío de un cheque, todavía existen los cheques, ¿ah? Y cheques falsos también. Justo O había un perdido remate, mi háganlo chequera. más. ¿Cómo? Justo había perdido mi chequera yo. Hágalo simple en www.elpensador.io/lex. Es más rápido, más fácil, más barato. Avisos legales en elpensador.io/lex. Miguel, ¿tú estás con la última pregunta? No, No, pues vamos a las no. secciones. Vamos a las Ah, secciones, vamos a las ¿sabes qué? secciones, chicos. ¿Ah? ¿Flexiones de brazo? Ahora, ¿cómo? ¿Flexiones? No, secciones. Secciones, secciones. Aquí es cuando realmente empieza el programa. Hay una sección que se Concha. llama Fue sin querer queriendo. ¿Se acuerdan del Chavo del 8? ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Lo han visto en YouTube? Ustedes son muy jóvenes. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 23. Oh, Mira, igual que mi hijo menor. Y yo 19. No, no. Ah, Esa- yo tengo 29. ya, yo 29. te echaba 30, sí. Oye, hay una sección que se llama No. Fue sin querer queriendo. La metí de pata. La cagada que se mandaron. El error, la confusión en la vida profesional, personal, da lo mismo. Aquí cabe todo. Aquí ha estado desde Insulza hasta Roberto Bravo, confesando la cagada. Primero, vale. Eh, ah, ya. ¿Alguna cagada que yo me haya mandado? Y ahora nos podamos reír, po. A ver, yo creo que yo soy una persona muy con harto déficit atencional, entonces se me olvidan harto las cosas, bastante. Y a ver, como detalles que me hayan pasado las mismas obras, se me quedaban algunas cosas, por ejemplo, una puerta abierta que tenía que estar cerrada, o no se me perdían, no sé, no le ponía algo en la caja que el Lucas necesitaba de escenografía, o no revisaba que la silla estuviera. De esa índole, muchísimas historias, porque la verdad es que se me olvidan muchas cosas a mí. Pero tienen que ver con ese tipo de cosas, con cosas pequeñas. No creo que no he metido la pata tan grande nunca. Ya, pero está certificado médicamente. Claro, exacto. Lucas, Yo creo que yo soy una persona muy apasionada y a veces me gana como mi temperamento, la verdad. Yo creo que leí hace poco Yoga de Manuel Carré y decía, quiero desmitificar también con este libro que las personas que practican artes marciales, yoga, bla, 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 que es todo lo que yo hago, son los más templados, es todo lo contrario, somos los más neuróticos. Y en ese sentido me siento súper identificado, como yo creo que todo lo que yo también bailo mucho y es de alguna manera para compensar la neurosis, ¿no? Como la neurosis o el exceso de pensamiento. Entonces, creo que para mí subirme a escena, sea donde sea y cuando sea, en el formato que sea, es algo que siempre me va a poner muy nervioso porque es muy importante y hay un grado de exposición no menor. Y entonces yo creo que mis cagadas tienen siempre relación con a veces mi temperamento, como de ¡pum! De repente como ese fuego creador, en vez de convocar a la gente a calentar las manitos, puede incendiarlo todo. Eh, con tu papá. pero sé Sí, pedir muy perdón, sabe. pero es bastante sabe, man. Pero estoy ahí trabajando con las leyes kármicas y sabiendo pedir perdón oportunamente. Y sí, mi último cagazo fue que estábamos desmontando y le respondí mal a la Amalia frente al grupo de trabajo y Ya. me No, sentí esa weá en la bastante casa se mal. paga, po. Fue bastante inoportuno. Fue bastante inoportuno, la verdad. No fue Sí, no, extraordinario para nada. No fue sí, no, extraordinario. sí, Fue no, ordinario. pero habla Ordinario. igual que el papá, tiene los mismos crespos el papá, así que no. Fue ordinario. Pero bueno, las Pero generaciones tienen que ir mejorando, po. De sí, eso se claro, trata la evolución. sí, claro. Mira, mi papá tiene 93 años. Y sigue agarrando machucha. No, ya no. Tuvimos problemas algunas veces, pero tengo mucha herencia de él para bien y para mal. Mm, O sea, cuando él se enojaba era hiriente. Y yo mm. trabajo con eso. Yo creo Yo que trabajo también tengo que trabajar aquello. claro, o Y, sea, y la no idea no es auto. necesariamente Perdón. hay que Sí. transmitir lo mismo. Si te Mm, das cuenta de que está mal, aunque sea muy sanguíneo,
hay que trabajarlo, ¿cachai? Sí, Y se puede exacto. Entonces, cortar ahí en el fondo totalmente. claro, claro. Y yo creo que también tiene que ver como más allá de mi caso en particular, que fue un error, creo que también da para reflexionar sobre los tiempos en que vivimos, ¿no? Como a Sí, propósito de lo que hablábamos, como de que creo que también la sociedad, a propósito de lo instantáneo y a propósito de como todos los movimientos que han surgido, que son para bien, y que concuerdo con aquello la mayoría de las veces, está muy polarizada, entonces como que creo que la sociedad está cada vez más punitiva. mm. Y me parece que venir a vivir a esta vida, sea cual sea tu nivel de creencia, tu religión, es venir a equivocarnos, ¿cachai? Ojalá no equivocarse tanto y ojalá que a medida que uno crezca se vaya tropezando menos con, o se vaya tropezando con otras piedras en el camino, pero si no tenemos la posibilidad de un error, y me parece que sobre todo con la vocación de artista que he elegido, meterse en un proyecto, en una obra de teatro, es saber que va a implicar levantar ciertas preguntas incómodas, ciertas fricciones, ciertas tensiones, que es lo que hace que la vida y la obra en sí adquiera cierta complejidad y cierto peso. Y que tenga trascendencia. Mm, O sea, lo que ustedes hacen con las cosas extraordinarias, y no dudo que lo van a seguir haciendo con otras obras, tiene una trascendencia vital que cuando uno ve las campañas políticas y los millones de dólares que se gastan en la franja, bueno, da lo mismo esa weá. O sea, mm, esa weá mm, queda ahí y se pierde plata. Sí. Y lo que Nadie se ustedes hacen, acuerda después. no, pues da lo mismo, es Mm. desechable, es Big Mac, es desechable, ¿cachai? Ya, Miguel, vamos a la, qué linda entrevista. Vamos, Miguel, a la mm, otra sección, por favor, explícaselo a los chicos. Plata perdida. Plata perdida. No, plata mm. perdida a mí, mira, yo no, Pero explícale no, de qué se trata. plata perdida es lo que a ti lo que te molesta, lo que te molestó, la política, la ciencia, no sé, la cultura. ¿Qué es lo que te molesta? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a mí en el caso, a mí me gusta mucho hablar de En los política. últimos días. De los últimos días, a mí la ley de amarre. Yo encuentro que esa cuestión es A ver, hay hay trabajadores públicos que ganan, por ejemplo, en el caso de mi señora también es tecnólogo médico, ella trabaja como en un hospital, se ganó su cargo como tecnólogo en un hospital público, lleva años, lleva más de 12 años trabajando allá, pero ella postuló ese cargo, pero no es un Ujú. cargo político, es un cargo por su mérito profesional. Pero cuando hay un cargo político y te amarran porque dicen, no, es que es para caso específico, yo creo que siempre los cargos políticos se tienen que estar renovando dependiendo del gobierno, te guste o no te guste. Pero esto es una cosa muy a lo que se hizo el año 89. Ustedes no, ni siquiera estaban en proyecto, ambos. El año, el año 89 se hizo la famosa ley del estamento administrativo y era una ley de amarre. ¿Por qué? Porque obviamente Pinochet no iba a dejar solo el gobierno a la Concertación y a Patricio Claro. Elwin, sino también iba a dejar personas. Menos mal que eso se disipó en los siguientes gobiernos, pero ahora este gobierno lo está haciendo igual, entonces a mí me molesta eso, independiente que uno pueda estar en contra, yo no voté por Kast, no tengo que decir, yo no voté por Kast, yo voté nulo, Ujú. no me identifiqué con ninguna de las, porque mi candidata, que fue Evelyn Matei, perdió y de ahí dije no voto nulo porque no me interesa ninguna de las dos posiciones y voy a hacer oposición a los dos tipos de, si fuera Jara o también fuera Kast, pero en este momento esto fue una cuestión muy ordinaria y lo estamos remontando a lo que se hacía en aquella época oscura en nuestro país. Mario. No, yo voté por Sáenz para diputado. No gana. Yo voté por Sáenz. Siempre he votado por Sáenz. O cuando fue a la convención, siempre me he identificado con Sáenz. Mira, mi plata perdida no tiene que ver con la política, pero tiene que ver con una pena intrínseca que, que se relaciona con los incendios forestales. O sea, todos los años muere gente en los incendios forestales. Sí. No hay una forma más inteligente, más proactiva, más de Mm. gestión teatral, como lo hacen ustedes, que lo hacen con una gestión eficiente, de prevenir más esto. No se puede. Mm. Es inevitable. Van Mm. a venir muertes en el verano. Pero Mm. les cedo la palabra a ustedes, Amalia Mm. y Lucas. Sí. La plata perdida, lo que no les gustó, lo que les irritó.
lo que les dio pena, lo que les dio A desazón, ver, desilusión, decepción. a mí, Oye, si entre ustedes igual es válido, Ya confesé, me ha llegado reto después de esta entrevista. ahí vamos 1-0. Eh, a mí, bueno, también algo muy político me molestó, o más que me molestó, me preocupó bastante las imágenes, bueno, sí, la semana pasada creo que fueron de José Antonio Cast en Argentina Argentina. con Milei y la motosierra. Eh, creo que es un problema tomar a Argentina como un ejemplo de un futuro radiante y prometedor, porque si bien uno ve las estadísticas y Argentina ha mejorado efectivamente económicamente que los años previos, ¿a qué costo? No, pero en lo macro nomás, pues, en lo micro no. No, pero Exacto, no en lo en lo micro ni macro. tampoco en la cultura. No, Bajaron por eso. todos los Sí, incentivos de la cultura. y sobre todo el gran problema que están teniendo ahora, que es con los jubilados que se están literalmente muriendo de hambre. Entonces creo que tomar su ejemplo es primero de una ignorancia muy importante y de un error. Sí, lo encuentro preocupante. Eso. Lucas, a Yo Lucas le gusta que mi ley. no, para nada, ¡Viva la libertad, carajo! No, para nada. La patilla nomás. Eh, a mí que lo del sueldo presidencial, Oh, eso es plata perdida. Literalmente plata perdida. claro, Que pues te además refieres a que ahora como va a subir y sí, pues, que él había dicho que se lo iba a bajar, eh, y siento que ganan demasiado los presidentes. sí, pues. Siento que es mucho. No está mal repartido el chancho, como se diría en buen chileno. que no ocupan Totalmente. ese Hermano, sueldo, ese se eso acumula. es, Se acumula hasta cuando ellos Mm. salen. Es así, porque no ocupan, porque tienen Todo eh, pagado, po. todo, Sí, po. claro. No, ellos no se compran su vestimenta, es todo del Estado. La Mm, movilización, lo que comen, lo que viajan, no pasa de su sueldo. Entonces, por eso mm, ese sueldo se Sí, po. congela hasta 4 años No, después. sí. Entonces, es malo, muy malo. mm, cuando Lucas dice que está mal pelado el chancho, y eso lo viene diciendo la historia del país desde los años 40, y con todo lo que nos ha pasado, con reforma agraria, socialismo a través de los votos con Allende, inflación impresionante, golpe de Estado, dictadura militar, democracia, y todavía sigue mal pelado el chancho está mal. mm. Oye, hay un Entonces libro muy cuando, lindo que quisiera recomendar que se llama Libre, de Lea Ipi. ¿Lo leyeron? no, lo Se voy a lo anotar al tiro, recomiendo. Una autora albanesa. ya. Perdón, te interrumpí. No, no, Pensé No, que... no, perfecto, perfecto, perfecto. perfecto. Y la otra sección, ¿no es cierto, Mario? Lo contrario, Lo contrario, Bacán. terminemos te feliz. la compro, te la compro. Lo positivo, un ejemplo, Mario, para ti, no sé, No, para mí no es Morino, po, el lorito que llegó hoy día. Po. el loro, llegó el loro. Y ustedes se van a cagar de la risa porque me lo entrega el gallo hoy día, me lo vayan a dejar y me dice, mañana tiene que tener una jaula. El lorito tiene 37 días y yo no tengo jaula, no tengo dónde comprar una jaula. Tuve que improvisar con una caja y eh, Volador. un colador. ¿Tenéis la foto ahí, Oye, Miguel, o no? Sí, sí, tengo la foto. Voy a ver. Muéstrasela porque es chistoso y ahora tengo que ir a contarme con Espérate, demonio. espérate, deja buscarla, deja está buscar, loco. deja buscar. La estoy bajando para que la gente lo vea después y también los chicos. Claro, ¿qué otra cosa hacía? Po? Ahí está no sé si ustedes pueden ver. A ver. A ver. No, eso es una cosa ordinaria, no extraordinaria. Es ordinaria, Ordinario, ¿cómo voy a La dejar el jauda. loro así, po? es ordinario, Pobre, mi morito. Y más encima, Te capaz voy que a comprar un una jaula. animalista te castigue, po. pobrecito. Qué No, si risa. ahora tengo que arreglar eso, ¿cachai? Pero ese es mi cosa bonita de este día, po. Mi mujer va a llegar pronto ahora, me ha tenido todo el día mandándome audio y video y le diste la comida y le diste la comida. ¡Ah, Dios mío! Bueno,
¿no? Dale tú. Lo positivo, por ejemplo, para mí, para un ejemplo, pucha, este año que fue para mí y familiar no fue muy bueno. Ojalá que el Mm, próximo año, el 2026, sea mucho mejor y obviamente nuevas etapas. Mi hijo también tiene una nueva etapa, va a cumplir 10 años el próximo año, así que nueva etapa escolar. Salió muy bien este año en el colegio, sacó un promedio 6.8, entonces papá orgulloso. Buena. Así que por eso y no, y incentivando a mi hijo ver las artes, leer, estudiar, y más que mm, nada las artes. Yo creo que él, mira, yo tengo que decir, él a los 7 años no, a los 6 años vio una obra de teatro, justamente aquí, porque yo vivo en Puente Alto, justamente la corporación municipal, ¿y quién estaba? Tu papá, po. Estaba ahí, Juan Pablo. Y el niño le gustó. Y sabes lo que me dice que quiere ser actor. Así que por eso le estoy incentivando lo que es la cultura, las artes, las La ciencias, raja. para un mundo mejor, porque yo creo que tanto técnico, tanto universitario, tanta cosa, realmente no sirve si un país no tiene una educación y una cultura. mm. Y ahora el niño va en Uber a Maitencillo. Así que Va a salir Ustedes, salado ustedes, súper. ustedes, lo positivo. Dale. ¿Voy yo? Amalia, Lucas. Yo hace poco me enteré de la noticia de las 133.000 hectáreas que salvaguardaron en Cochamó, y que eso va a proteger todo un lado del sur del mundo que me parece que es importante que quede para la naturaleza, y no para los intereses comerciales del ser humano. Entonces, saber que después de una campaña larga, 133.000 hectáreas están a salvo por al menos un par de siglos, me parece una noticia bastante qué hermosa. lindo, qué lindo. Amalia, Lo mío es muy simple, que me pareció muy lindo y que me hizo tener mucha esperanza y mucha ternura, que fue que para Navidad, el día de Navidad, en mi casa no teníamos pesebre porque no teníamos ni a María ni a José, se nos habían perdido. Y mi tú, mamá, mi mamá empezó que eso era mala suerte, que no podíamos tener. Y entonces mi papá, en un acto de amor y ternura por nosotros, agarró unos peluches de conejitos que teníamos y les empezó a hacer trajes y armó un pesebre con unos peluches, salió a comprar materiales y estuvo toda la tarde así. Le hizo ropa de época. Le hizo ropa qué de época y maravilla, lo encontré así lo más lindo que del año. maravilloso, Sí, Maravilloso. maravilloso. Eso también es arte, sí, Sí. totalmente. Es amor, es amor. completamente. Esa va a ser una Navidad inolvidable. Totalmente, Es verdad. totalmente. Qué lindo, Qué lindo, qué lindo. qué lindo. Ya pues chicos, ¿algo más que quisieran agregar? Dale las Estamos gracias. llegando al final. Gracias, gracias, ¿Sí? gracias. Sí, Sí, muy linda instancia. Muy importante detenerse a conversar. gracias por lo que hacen. Y un saludo Gracias a a ustedes. Nemorino. Sí. Ane Morino, sí, po. Ana Moreno, sí. Tiene- Y ¿sabes abajo, qué? obviamente, en pantalla, Parece que se quiere nosotros. dormir, Se está pero durmiendo. tiene que comer primero. Abajo en pantalla también vamos a dar la obra cuando empiezan ustedes el día 7 de enero y Ujú. ahí Bacán. obviamente Muchas eh, gracias. los días y en dónde están, en el Teatro San Ginés. Nosotros estamos poniendo toda la información de la obra y de las creaciones de Fulgor en el Instagram, que es Fulgor Creaciones. Fulgor Creaciones. Genial. Fulgor Y, Creaciones. y Perfecto. ojalá que sigamos viéndonos, pues. Nos Eso, sigamos encontrando. Por Somos unos supuesto pocos que sí. locos resistentes a toda esta porquería de la política, de la economía y de las noticias basura y del fast food, Así de es. los contenidos. buenísimo. Muchas gracias Abrazo por grande, eso. amigos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, que estén Que bien. estén muy Cuídense. bien. Chao, Chao, buena chao, Buenas gracias. tarde. noches.